Cuando fui a recoger mis cosas a nuestro apartamento con mi marido, la amante de mi esposo me dijo con descaro: ¿viniste por tus trapos? Quédate en la puerta, ahora te lo saco. Cuando recogí mis cosas, me fui en silencio, pero 2 días después hice algo que dejó a mi esposo y a su amante sin palabras. Era un jueves cualquiera. Volvía del trabajo, anticipando una tarde tranquila con un libro y una taza de café. De repente, sonó el móvil y en la pantalla apareció el nombre de Esperanza, mi mejor amiga. Nuestra amistad ya duraba más de 15 años, y yo sabía perfectamente, si Esperanza llamaba después de las 6 de la tarde, era o muy buena noticia, o muy mala. Sonreí y contesté. Hola, Espe. ¿Cómo estás? Me llevé el teléfono al oído, intentando hablar más fuerte que el ruido de los coches que pasaban. Ella no contestó enseguida, y eso me inquietó. La escuché suspirar profundamente antes de hablar. Valentina, ¿dónde estás ahora? Su voz sonaba extraña, tensa. Voy camino a casa desde el trabajo. ¿Qué pasa? De nuevo una pausa. Larga, desagradable. Esperanza, me estás asustando. ¿Qué ocurre? Valentina, necesito decirte algo, pero no por teléfono. ¿Puedes venir a mi casa? Ahora mismo. Mi corazón dio un vuelco. Esperanza nunca había sido dramática. Si pedía verme, era porque pasaba algo realmente grave. Claro, estaré en media hora. Tomé un taxi, y todo el camino hasta el departamento de Esperanza me acompañó una sensación de inquietud. Algo había pasado, algo malo, tal vez con sus padres, o con Maximiliano, su marido, o Esperanza abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Se veía fatal, los ojos enrojecidos, el cabello revuelto, nada que ver con la versión elegante y cuidada de siempre. Pasa, dijo, dejándome entrar. Entré en silencio al salón y me senté en el sofá. Esperanza caminaba nerviosa de un lado a otro, sin saber por dónde empezar. Esperanza, me asustas. Dime simplemente qué pasó. Ella se detuvo, me miró largo rato y exhaló: Leonardo te engaña. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Leonardo, mi esposo. El hombre con quien había vivido 7 años. El hombre en quien confiaba ciegamente. ¿Qué? Fue lo único que pude pronunciar. Lo vi hoy. Con otra mujer. Ellos estaban juntos. Y claramente no era una reunión de trabajo, Valentina. Me quedé aturdida con esas palabras. ¿Leonardo me engañaba? No, imposible. No, Leonardo. No, mi Leonardo. ¿Estás segura? ¿No te habrás equivocado? ¿Podría ser solo una colega? Esperanza negó con la cabeza y me extendió su teléfono. En la pantalla había una foto. Leonardo con una rubia. Se estaban besando, en plena calle, a plena luz del día, sin importarles quién pudiera verlos. Sentí que la náusea me subía por la garganta. La habitación empezó a girar. ¿Dónde? ¿Dónde los viste? En el centro, cerca de ese restaurante argentino al que ustedes suelen ir. Yo iba a una cita con un cliente y los vi de casualidad. Al principio no lo creí, pensé que me estaba confundiendo. Pero después no podía simplemente pasar de largo, Valentina. Tenías que saberlo. Asentí, incapaz de apartar la vista de la foto, de la traición capturada en esa imagen. ¿Sabes quién es ella? Mi voz sonaba rara, como si perteneciera a otra persona. No. Nunca la había visto antes. Pero se veían muy cercanos. Claramente no era la primera vez que se encontraban. Cerré los ojos, tratando de asimilar lo que había oído. Leonardo, mi Leonardo, besando a otra mujer. Y yo ni siquiera lo sospechaba. Ninguna señal. Ninguna pista. Nuestra vida parecía normal. Rutina de siempre, algunos fines de semana juntos, planes de vacaciones para el próximo mes. ¿Qué vas a hacer? Esperanza se sentó a mi lado, posando con cuidado una mano en mi hombro. Buena pregunta. ¿Qué iba a hacer? ¿Perdonar? ¿Hacerme la que no sabía nada?
¿Armar un escándalo? ¿Irme? Yo no lo sé, respondí con honestidad. Necesito hablar con él. Escuchar su versión. Valentina, ¿qué versión? ¿Tuviste la foto? Se estaban besando. Sí, pero 7 años, Esperanza. 7 años de matrimonio. No puedo simplemente tachar todo eso. Esperanza suspiró, pero no discutió. Me conocía demasiado bien. Sabía que yo necesitaba aclararlo todo por mí misma. Escuchar la verdad de sus propios labios. ¿Quieres quedarte aquí esta noche? Maximiliano está de viaje, hay espacio de sobra. Negué con la cabeza. No, iré a casa. Esperaré a Leonardo y hablaré con él. ¿Segura? ¿Puedo ir contigo? No. Es un asunto entre él y yo. Puedo con esto. Nos abrazamos al despedirnos y me fui a casa. En el taxi intentaba ordenar mis pensamientos, prepararme para la conversación que me esperaba. ¿Qué le diría? ¿Cómo empezaría? ¿Con reproches? ¿Con preguntas? No lo sabía. Solo quería la verdad. En casa todo estaba vacío y en silencio. Leonardo aún no había regresado del trabajo. O de otra cita con su rubia. Fui al dormitorio, dejé el bolso sobre la cama y vi la luz parpadeante del contestador. Un nuevo mensaje. Normalmente no revisaba los mensajes. De eso siempre se encargaba Leonardo. Pero hoy presioné el botón de reproducción. Hola, amor. Soy yo. Solo quería recordarte lo de mañana. Estoy tan ansiosa por nuestro viaje. Te beso. En todas partes. Y te extraño. Mucho. Era una voz femenina. Joven, juguetona. Desconocida. El mensaje era para Leonardo, de ella, de la rubia de la foto, o quizá de otra más. Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Un viaje? ¿Qué viaje? Leonardo no tenía programadas salidas de trabajo. No me había dicho nada. Eso significaba que planeaban irse juntos. Mañana. Me senté en el borde de la cama, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Esto ya era demasiado. La foto, ahora este mensaje. ¿Cuántas pruebas más necesitaba? En ese momento escuché la llave en la cerradura. Leonardo había vuelto. Me sequé rápido las lágrimas y salí al recibidor. Él estaba de espaldas, colgando la chaqueta en el perchero, como siempre, como cualquier otro día, como si nada hubiera pasado. Hola, dijo al volverse, llegaste temprano hoy. Lo miré y ya no lo reconocía. Era el mismo Leonardo, los mismos ojos castaños, el mismo cabello, la misma sonrisa. Pero yo lo veía distinto ahora, un desconocido, un traidor. ¿Podemos hablar? Mi voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Él se tensó. Algo en mi mirada, en mi tono, lo puso en alerta. Claro, ¿pasó algo? Fuimos a la sala. Yo me senté en un sillón, él en el sofá. Nos separaban apenas un par de metros, pero sentí que había un abismo. ¿Quién es ella? Decidí no andarme con rodeos. Leonardo se quedó helado. Su rostro cambió al instante, desconcierto, miedo, luego la tentativa de fingir que no entendía. ¿De qué hablas? No finjas. Lo sé todo, Leonardo. Esperanza los vio hoy. Se estaban besando en plena calle. Ella tomó una foto. Se puso pálido. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir, como un pez fuera del agua. Valentina, ¿puedo explicarlo? Ah, ¿sí? ¿Y cómo vas a explicar que besas a otra mujer, que planeas un viaje con ella mañana? Ella llamó, dejó un mensaje en el contestador. Leonardo bajó la mirada. Ya no intentaba negarlo, ya no trataba de mentir. Esa ya era una pequeña victoria. No quería que te enteraras así. ¿Y cómo querías? ¿Pensabas mandarme una postal desde sus vacaciones juntos? No, claro que no. Yo iba a contártelo. Solo buscaba el momento adecuado. ¿El momento adecuado para qué, Leonardo?
para decirme que me engañas, que tienes un romance con otra mujer. No es solo un romance, Valentina. Yo estoy enamorado. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Enamorado. No solo una aventura, no solo atracción física. Estaba enamorado de otra. ¿Desde hace cuánto? Leonardo se contrajo, como si mi pregunta le doliera físicamente. Casi un año. Un año. Todo un año de nuestros 7 años de matrimonio con otra. Un año entero mintiéndome, mirándome a los ojos, diciéndome que me amaba, y al mismo tiempo estaba con ella. ¿Quién es? Se llama Isabella. Isabella Valdés. Ella trabaja en nuestra empresa, en el departamento de marketing. Isabella. Ahora la traición tenía nombre. Un rostro en la fotografía y un nombre. ¿Y ahora qué? Leonardo respiró hondo. Quiero estar con ella, Valentina. Yo me he enamorado de ella, de verdad. Lo siento mucho. Lo siento mucho, como si esas palabras pudieran cambiar algo, como si pudieran curar la herida que me había causado. ¿Te vas con ella? Sí. Una sola palabra corta que tachaba 7 años de vida juntos, 7 años de recuerdos, de planes, de esperanzas. ¿Cuándo? Nos vamos mañana. A Costa Rica. Por una semana. ¿Y después? Después me mudaré con ella. Tiene su propio apartamento. Asentí, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Mañana. Todo terminaría mañana. Nuestro matrimonio, nuestra vida en común. Todo se convertiría en recuerdo. ¿Y yo? ¿Y nuestro apartamento? ¿Nuestras cosas? El apartamento se queda para ti. Al fin y al cabo está a tu nombre. ¿Las cosas? Me llevaré lo necesario, lo demás puedes quedártelo o tirarlo. Me da igual. Me da igual. Otra frase que dolió más de lo que jamás habría imaginado. Le daba igual. Nuestra vida en común, nuestras cosas, nuestros recuerdos, todo ya no significaba nada para él. ¿Y crees que lo aceptaré así como así? ¿Qué te dejaré ir con ella como si nada hubiera pasado? ¿Y qué puedes hacer, Valentina? ¿Retenerme a la fuerza? ¿Obligarme a amarte? Tenía razón, y eso era lo más doloroso. No podía obligarlo a quedarse, no podía obligarlo a amarme, no podía recuperar lo que habíamos perdido. No voy a armar una escena, si es lo que temes. No soy de esas mujeres que hacen escándalos y se aferran a hombres que ya no las aman. Pero quiero que sepas algo, me rompiste el corazón, Leonardo. No estoy segura de que algún día pueda perdonarte. Él bajó los ojos, evitando mi mirada. Lo sé. Y de verdad lo siento. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Sí, lo hice. Nos quedamos en silencio, sin mirarnos. Dos desconocidos que alguna vez juraron amarse hasta el fin de sus días. Pasaré la noche en casa de Eduardo, dijo al fin Leonardo, para no complicar las cosas. Mañana vendré por mis cosas. ¿Estarás en casa? No, estaré en el trabajo. Haz un duplicado de las llaves y déjalas con el portero cuando te vayas. Él asintió, se levantó del sofá y fue al dormitorio. Lo escuché recoger lo imprescindible, cepillo de dientes, ropa interior, documentos. 15 minutos después salió con una bolsa deportiva pequeña. Te llamaré cuando regrese de Costa Rica. Tendremos que hablar de las formalidades. El divorcio y todo eso. Divorcio. Así, tan sencillo, como si hablara de ir al supermercado o pedir cita al dentista. De acuerdo. Se acercó, extendió la mano como para tocarme el hombro, pero se detuvo. Adiós, Valentina. Adiós, Leonardo. Y se fue. Simplemente salió y cerró la puerta tras de sí. 7 años de matrimonio acabaron en una sola noche. Me quedé sola en el apartamento vacío, que de pronto se sentía ajeno y frío. No lloré. Las lágrimas llegarían después. Ahora solo sentía entumecimiento. El dolor vendría después. La rabia vendría después.
Ahora solo me quedaba sentada mirando la puerta cerrada, intentando asimilar que mi vida ya no volvería a ser la misma. Por la mañana fui al trabajo como siempre. Me maquillé, me peiné, me puse mi traje favorito. Nadie debía notar que por dentro estaba destrozada. Nadie debía saber que apenas unas horas antes mi vida se había hecho añicos. En el trabajo funcioné en piloto automático, contesté llamadas, dirigí reuniones, revisé informes. Mis colegas parecían no notar nada, o quizá fueron lo bastante discretos como para no comentar mi mirada perdida ni mi sonrisa forzada. Solo Consuelo, mi asistente, me preguntó con cautela si todo estaba bien. Solo estoy cansada, respondí, demasiado trabajo. Ella asintió, sin insistir en continuar la conversación. Y por eso le estuve agradecida. Después del trabajo no fui a casa, no podía obligarme a volver a un apartamento vacío, donde cada rincón, cada objeto me recordaría a Leonardo. En lugar de eso, fui a casa de Esperanza. Me recibió con un abrazo y una botella de vino. No hizo preguntas hasta que yo estuve lista para hablar, simplemente nos sirvió una copa a cada una y se quedó a mi lado, apoyándome en silencio. Se fue con ella, dije al fin. Anoche hizo la maleta y se fue. Hoy se marchan a Costa Rica por una semana y después vivirá con ella. Esperanza apretó mi mano. Lo siento mucho, Valentina. ¿Sabes qué es lo que más duele? Ni siquiera intentó luchar por nuestro matrimonio, no me propuso arreglar las cosas, solo dijo que se había enamorado de otra y se fue. 7 años de vida juntos, y todo terminó en una noche. No te merecía, dijo Esperanza con firmeza. Si es capaz de hacerte esto, entonces nunca valoró de verdad lo que tenían. Asentí, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a subir a mis ojos, las primeras desde que Leonardo se había marchado. Ni siquiera sé qué hacer ahora. ¿Cómo seguir adelante? Día a día, contestó simplemente Esperanza. Hoy lloras. Mañana te enfadas. Pasado mañana empiezas de nuevo a aprender a vivir. Sin él. Sonaba tan simple y tan imposible al mismo tiempo. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, continuó Esperanza. No tienes que volver a ese apartamento si no estás preparada. Gracias, pero necesito recoger mis cosas. La ropa de dormir, al menos lo imprescindible. Iré contigo cuando quieras. Mañana, decidí. Se van hoy por la noche. Mañana el piso estará vacío. Esperanza asintió, y seguimos bebiendo vino en silencio. 2 copas se convirtieron en una botella vacía, y por primera vez desde que vi aquella foto, sentí algo parecido a la calma. No felicidad, no. La felicidad estaba todavía muy lejos. Pero al menos un alivio momentáneo del dolor. Me quedé a dormir en casa de Esperanza, en la habitación de invitados, que antes había sido el despacho de Maximiliano, hasta que decidieron convertirlo en cuarto de huéspedes. Por si acaso, decía entonces Esperanza. No creo que imaginara que ese acaso sería el divorcio de su mejor amiga. Por la mañana fuimos a mi ahora ya solo mi apartamento. Durante todo el camino estaba nerviosa. ¿Y si no se habían ido? ¿Y si me encontraba con Leonardo, o peor aún, con ella, con Isabella? Pero mis miedos fueron infundados. El piso estaba vacío. Leonardo realmente se había marchado, llevándose solo lo imprescindible. Su cepillo de dientes ya no estaba en el baño. Su taza favorita había desaparecido de la cocina. Su portátil, que siempre dejaba en la mesa del salón, también había desaparecido. Entré en el dormitorio y abrí el armario. La mitad de la ropa de Leonardo aún estaba allí. Camisas, pantalones, suéteres, cosas que se podían comprar en cualquier tienda, cosas sin gran valor para él. ¿Qué vas a hacer con sus cosas?, preguntó Esperanza, de pie en la puerta del dormitorio. No lo sé, supongo que las meteré en cajas. Dijo que las recogería cuando volviera de Costa Rica. Empecé a recoger las mías, ropa, cosméticos, joyas, documentos, lo que podía necesitar a corto plazo. El resto podía esperar. Esperanza me ayudaba, guardando cosas en una maleta que encontramos en lo alto del armario,
la misma con la que Leonardo y yo fuimos en nuestra luna de miel a Cartagena. Otro recuerdo más de una vida que ahora quedaba solo en el pasado. Ya casi estábamos listas para irnos cuando sonó el timbre. Me quedé paralizada, sin saber a quién esperar. ¿Leonardo? No, él tenía llaves. ¿Los vecinos? Poco probable. Esperanza fue a abrir mientras yo cerraba la maleta. Oí cómo se abría la puerta y luego una voz femenina, desconocida: «Hola. ¿Está Leonardo en casa?» Sentí que el corazón se me detenía por un instante. Esa voz ya la había escuchado. En el contestador. Era ella, Isabella. Salí del dormitorio y me dirigí hacia la entrada. Esperanza estaba allí, bloqueando el paso, pero al verme se hizo a un lado. Y entonces la vi por primera vez en persona, no en la foto que había hecho Esperanza, sino aquí, en la puerta de mi apartamento. Era hermosa. Una rubia alta y esbelta, de piel perfecta y grandes ojos azules. Más joven que yo, quizás 5 o 6 años. Vestía con elegancia, un abrigo caro, un bolso de diseño, tacones altos. Parecía sorprendida al verme. No, no solo sorprendida, conmocionada. «Usted debe de ser Valentina», dijo ella, recuperándose rápido de su desconcierto. «Soy Isabella». Como si necesitara presentación, como si no supiera quién era. «Leonardo no está en casa», respondí fríamente. «Pensé que deberían estar en Costa Rica». Isabella frunció el ceño, como si mis palabras le hubieran dolido físicamente. «Nuestro vuelo es esta noche». Yo solo Leonardo dijo que había olvidado algunas cosas. Vine a recogerlas. ¿Qué cosas exactamente? Mi voz sonaba tranquila, pero por dentro hervía una tormenta de emociones. Su portátil de trabajo. Y algunos documentos. Me dijo que estaban en su despacho. Así que ya le había contado sobre nuestro apartamento, la distribución de las habitaciones, donde guardaba sus cosas. Ella sabía de nuestra vida más de lo que yo habría imaginado. El portátil no está aquí. Se lo llevó cuando se fue. Oh, Isabella parecía confundida. ¿Y los documentos? Están en una carpeta. Una carpeta azul con el logotipo de la empresa. No sé de qué carpeta hablas. Si Leonardo necesita documentos, que venga él mismo a buscarlos. Cuando regrese de Costa Rica. Isabella frunció aún más el ceño. Su rostro perfecto se torció con irritación. Mire, entiendo que esté molesta. Pero son solo documentos. Leonardo los necesita para trabajar. Es muy importante. Para mí también había cosas importantes, respondí, como la fidelidad de mi esposo. Pero eso no le impidió engañarme contigo durante un año entero. Isabella suspiró, perdiendo visiblemente la paciencia. No hagamos una escena. Somos adultos. A veces las relaciones terminan. La gente se conoce, se enamora, se separa. Así es la vida. Gracias por la lección de filosofía. Y ahora, si no le importa, quisiera que se marchara. Este sigue siendo mi apartamento. En realidad, es el apartamento de usted y de Leonardo, replicó Isabella, y tengo todo el derecho de estar aquí si Leonardo no se opone. Sentí como algo se rompía dentro de mí, la última barrera que contenía mis emociones. Fuera de mi casa, dije en voz baja, pero firme. Ahora mismo. Isabella abrió la boca para responder, pero Esperanza intervino. Ha escuchado lo que dijo Valentina. Márchese antes de que llamemos a la policía. Isabella nos miró con desprecio. Muy bien, me iré. Pero Leonardo sabrá de su comportamiento. Por favor, dígaselo. Y cuéntele también que, si necesita documentos, me llame y fije una cita. Como un adulto. Isabella bufó, se dio media vuelta y se dirigió hacia el ascensor. Yo cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiendo que me temblaban las rodillas. ¿Estás bien?, preguntó Esperanza, acercándose. No, respondí con honestidad, pero lo estaré. Terminamos de recoger mis cosas y dejamos el apartamento. De camino a casa de Esperanza sentí un extraño alivio, como si el encuentro con Isabella,
esa breve y desagradable conversación me hubiera ayudado a aceptar la realidad. Mi matrimonio realmente había terminado. Leonardo realmente había elegido a otra mujer. Y yo tenía que seguir adelante. En casa de Esperanza coloqué mis cosas en la habitación de invitados y me senté en la cama, sintiendo un vacío extraño en mi interior. Ni rabia, ni dolor, ni desesperación. Solo vacío. ¿Quieres hablar?, preguntó Esperanza, sentándose a mi lado con ternura. No, no ahora. Necesito un poco de tiempo sola, para asimilarlo todo. Ella asintió con comprensión y me dejó a solas con mis pensamientos. Me tumbé en la cama, cerré los ojos y me permití sumergirme en los recuerdos. Nuestro primer encuentro con Leonardo, nuestra primera cita, su propuesta de matrimonio, nuestra boda, la luna de miel, el primer aniversario, la compra del apartamento, todos esos momentos que parecían tan significativos, tan importantes. Momentos que ahora estaban manchados por la amargura de la traición. No sé cuánto tiempo pasé así, perdida en mis pensamientos. 1 hora, 2. Pero cuando abrí los ojos, ya había oscurecido afuera. Me levanté, me lavé la cara con agua fría y salí a la sala. Esperanza estaba en el sofá, trabajando en su portátil. Al verme, lo dejó a un lado. ¿Cómo estás? Mejor, respondí, y era verdad. El vacío dentro de mí empezaba a llenarse con algo nuevo, no rabia, no deseos de venganza, sino determinación. La determinación de no dejar que esta traición me destruyera. La determinación de salir de esto más fuerte que antes. He estado pensando, dije, sentándome junto a Esperanza. Necesito encontrar la manera de seguir adelante. No puedo vivir en tu casa para siempre. Puedes quedarte el tiempo que quieras, me aseguró Esperanza. Maximiliano y yo estaremos encantados. Gracias, pero necesito encontrar mi propio lugar. Un nuevo comienzo. ¿Quieres vender el apartamento? Me quedé pensativa. El apartamento era completamente mío. Lo heredé de mi abuela, y cuando Leonardo y yo nos casamos decidimos reformarlo y vivir allí juntos. Leonardo había propuesto ponerlo a nombre de los dos, pero me negué. ¿Intuición, presentimiento? No lo sé, pero ahora estaba agradecida por esa decisión. No lo sé, tal vez. Demasiados recuerdos. No te apresures a decidir, me aconsejó Esperanza. Date tiempo. Asentí, entendiendo que tenía razón. No debía tomar decisiones importantes en ese estado emocional. Por cierto, Leonardo llamó, dijo de pronto Esperanza. Te estaba buscando. Me tensé. ¿Qué quería? No lo sé. Le dije que estabas descansando y que no podías contestar. Dejó un mensaje, pidió que lo llamarás cuando pudieras. Saqué el teléfono del bolsillo, 3 llamadas perdidas de Leonardo y un mensaje de texto. Valentina, tenemos que hablar. Es importante. Por favor, devuélveme la llamada. Dejé el teléfono sobre la mesa, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería ignorarlo por completo. Otra parte sentía curiosidad, ¿de qué quería hablar con tanta urgencia? ¿De los documentos que Isabella vino a buscar? ¿De nuestro divorcio? ¿De otra cosa? ¿Vas a devolverle la llamada?, preguntó Esperanza. No lo sé. Supongo que no. Al menos, no hoy. Bien hecho, aprobó Esperanza. Que sufra un poco. No merece tu atención después de lo que hizo. Sonreí débilmente, agradecida por su apoyo. Esperanza siempre había estado de mi lado, siempre me defendía, incluso cuando yo no podía defenderme a mí misma. Pasamos la noche viendo una comedia romántica cuyo título ni siquiera recordaba. No prestaba atención a la trama, dejando que mis pensamientos vagaran. Pensaba en lo que haría después, en cómo construiría mi vida sin Leonardo. En cómo aprendería a estar sola después de 7 años de matrimonio. Esa noche tuve un sueño extraño. Estaba en medio de una habitación vacía, y a mi alrededor giraban fotografías, nuestras fotos con Leonardo, de la boda, de las vacaciones, de la vida cotidiana.
Giraban cada vez más rápido hasta convertirse en una mancha borrosa y luego estallaban en llamas, reduciéndose a cenizas. Me desperté con los primeros rayos del sol, sintiendo una calma extraña, como si algo hubiera cambiado dentro de mí durante la noche, como si hubiera tomado una decisión sin darme cuenta. Durante el desayuno, Esperanza notó el cambio en mi ánimo. «Te ves diferente», dijo, mirándome con atención, más centrada. «Me siento diferente», admití, como si por fin hubiera aceptado lo que pasó y estuviera lista para seguir adelante. «Eso es bueno», asintió Esperanza con aprobación. «Pero no te apresures. Date tiempo para el duelo». «No voy a llorar por un hombre que me traicionó», dije con firmeza. «No merece mis lágrimas». Esperanza sonrió, pero en sus ojos vi preocupación. Me conocía demasiado bien, sabía que detrás de mi aparente determinación se escondía un dolor profundo, un dolor que yo aún no estaba lista para reconocer ni siquiera ante mí misma. Después del desayuno decidí ir a la oficina, no a trabajar, era día libre, sino solo para recoger algunos documentos que podría necesitar pronto. Extractos bancarios, contratos, declaraciones de impuestos, todo lo que guardaba en mi caja fuerte. La oficina estaba tranquila y vacía, solo el guardia en la entrada, que me saludó con un gesto al reconocerme. Me dirigí a mi despacho, abrí la puerta y me quedé paralizada en el umbral. En mi escritorio estaba sentado un hombre. Alto, de cabello oscuro, traje caro. Un hombre desconocido para mí. «¿Quién es usted?», pregunté, sorprendida y un poco asustada. «¿Qué hace en mi oficina?». El hombre levantó la cabeza y vi su rostro, atractivo, de facciones correctas, ojos castaños, nariz recta, labios bien delineados. Sonrió, y esa sonrisa me heló por dentro sin saber por qué. «Usted debe de ser Valentina Solano», dijo, poniéndose de pie. «Soy Octavio Montenegro, el nuevo director financiero». Me quedé paralizada, sin entender de qué hablaba. ¿Un nuevo director financiero? Pero la directora financiera era yo. Él parecía sinceramente sorprendido. ¿No le informaron? La decisión se tomó ayer, en una reunión extraordinaria del consejo directivo. Pensé que ya lo sabía. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Me habían despedido? ¿Sin aviso? ¿Sin explicación alguna? No, alcancé a decir. Nadie me dijo nada. Octavio parecía incómodo. Lo lamento mucho. Yo pensé me dijeron que usted dejaba la empresa de manera voluntaria. Por motivos personales. Motivos personales. ¿El divorcio? Pero ¿cómo podían saberlo? Yo no se lo había contado a nadie. Excepto a Esperanza, y ella nunca lo haría, entonces lo comprendí. Leonardo. Claro, Leonardo. Él trabajaba en la misma empresa. No en un puesto tan alto como el mío, pero lo bastante alto como para tener influencia. Lo bastante alto como para lograr mi despido. Disculpe, dije, intentando mantener al menos una apariencia de calma. Necesito hacer una llamada. Salí de la oficina, saqué el teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Rodrigo Vázquez, el presidente del consejo. El hombre que me había contratado hacía 5 años. El hombre que siempre había valorado mi trabajo. «Habla Vázquez», respondió su voz severa al otro lado. «Rodrigo, soy Valentina Solano. Acabo de estar en la oficina y descubrí que me han reemplazado». «¿Qué está pasando?». La pausa al otro lado fue tan larga que pensé que la llamada se había cortado. «Valentina», dijo por fin. «Pensaba llamarla hoy. Lamento mucho que se haya enterado de esta manera». «¿Entonces es verdad? ¿Me han despedido?». «Lo lamento de veras, Valentina. Pero no tuvimos otra opción. La información que recibimos», ¿qué información?». Lo interrumpí. «¿De qué está hablando?». Otra pausa. Leonardo presentó pruebas de conductas indebidas de su parte, manipulación de informes financieros, alteración de datos para beneficio personal. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Leonardo me acusaba de fraude financiero, a mí, que siempre había sido absolutamente honesta en mi trabajo. «Eso es mentira», dije con firmeza.
Una completa y absoluta mentira. Yo nunca, tenemos documentos, Valentina, órdenes firmadas por usted, extractos bancarios, todo indica que usted, bueno, digamos, no actuó en interés de la empresa. Son falsificaciones. Leonardo falsificó mi firma. Fabricó los documentos. Valentina, entiendo que esté alterada. Pero las acusaciones son serias. Las pruebas son convincentes. El Consejo tomó una decisión. Si considera que ha habido un error, puede acudir a los tribunales. Eso haré, afirmé con determinación. Y se arrepentirán de haber creído en esa mentira. Lamento mucho todo esto, Valentina. Usted fue una empleada valiosa. Espero que logre demostrar su inocencia. Corté la llamada, sintiendo como una ola de furia crecía dentro de mí. Leonardo no solo me había dejado por otra mujer. Había decidido destruirme, destruir mi carrera, mi reputación, mi futuro. Regresé a la oficina, donde Octavio seguía esperando. Parecía incómodo, como si hubiera sido testigo de algo que no debía ver. Lo siento mucho, repitió, si se trata de algún malentendido, no es un malentendido, lo interrumpí. Es un intento deliberado de destruirme. Pero no lo voy a permitir. Me acerqué a la caja fuerte, introduje el código y saqué una carpeta con documentos personales. Solo me llevaré mis pertenencias, le dije a Octavio. Todo lo demás se queda. Pero tenga en cuenta algo, voy a luchar por mi reputación. Y cuando la verdad salga a la luz, espero no solo mi restitución, sino también disculpas públicas. Él asintió, claramente sin saber qué responder. Me giré y salí de la oficina con la cabeza en alto. Solo en el ascensor, cuando las puertas se cerraron, me permití apoyarme contra la pared, cerrar los ojos y respirar hondo. Leonardo había golpeado por debajo del cinturón. Sabía cuánto significaba mi trabajo para mí, sabía cuántos años y esfuerzo había invertido en mi carrera, y decidió arrebatarme también eso. Salí del edificio, subí al coche y, por primera vez en los últimos días, me permití llorar. Lloré de rabia, de dolor, de la magnitud de la traición. Lloré hasta sentir que ya no quedaban lágrimas dentro de mí, solo determinación. La determinación de no rendirme, de no permitir que Leonardo y su nueva amante destruyeran mi vida. Me limpié las lágrimas, encendí el coche y conduje de regreso a casa de Esperanza. De camino llamé a mi abogado, Fernando Guerrero, el hombre que me había ayudado con los asuntos legales de la empresa durante los últimos 3 años. Fernando, necesito su ayuda, le dije cuando respondió. Me despidieron. Me acusaron de fraude financiero. Todo es mentira, fabricada por mi exmarido. ¿Exmarido?, repitió él. ¿Se divorciaron? Todavía no. Pero es cuestión de tiempo. Se fue con otra mujer. Y ahora decidió destruir mi carrera. Necesito saber todos los detalles, dijo Fernando con seriedad. ¿Cuándo podemos vernos? Hoy. Cuanto antes, mejor. Acordamos una cita en su oficina dentro de 2 horas. Tenía justo el tiempo necesario para volver a casa de Esperanza, arreglarme y prepararme. Esperanza me recibió con preocupación en los ojos. ¿Qué pasó?, preguntó apenas crucé la puerta. Tienes una cara, me despidieron, respondí brevemente. Leonardo me acusó de fraude financiero. Falsificó documentos, firmas. El consejo directivo le creyó. Esperanza parecía atónita. ¿Pero por qué? ¿Para qué haría eso? No lo sé. Tal vez quiere hacerle lugar a su nueva novia. Tal vez simplemente quiere destruirme. Pero no voy a permitírselo. ¿Y qué piensas hacer? Luchar. Tengo una reunión con mi abogado en 2 horas. Voy a demandar a la empresa y a Leonardo. Esperanza se acercó y me abrazó con fuerza. Estoy contigo, pase lo que pase. Siempre estaré de tu lado. Le apreté la mano con gratitud. Gracias. Lo necesito más que nunca ahora. Me di una ducha rápida, me cambié de ropa y me arreglé. Al mirarme en el espejo vi a una mujer rota, pero que no se había rendido.
Una mujer que estaba dispuesta a luchar por su vida, por su dignidad, por su futuro. Fernando me recibió en su oficina, una sala pequeña pero elegantemente amueblada en un centro de negocios en el centro de la ciudad. Estaba igual que siempre, el cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás, un traje caro, la mirada atenta detrás de unas gafas de montura fina. Valentina, dijo, levantándose para saludarme y extendiendo la mano. Por favor, siéntese. Cuénteme todo desde el principio. Y le conté. Cómo Leonardo se había ido con otra mujer, cómo me enteré por Esperanza, cómo descubrí que me habían despedido al llegar a la oficina, lo que me dijo Rodrigo. Fernando escuchó con atención, tomando notas en su cuaderno. Cuando terminé, me hizo algunas preguntas aclaratorias y luego se recostó en su silla, golpeando pensativo la mesa con el bolígrafo. La situación es grave, dijo al fin, pero no es desesperada. Tenemos que demostrar que los documentos presentados por su marido son falsificaciones, que las firmas no son suyas, que usted no cometió los actos de los que la acusan. ¿Y cómo lo haremos? Peritaje de las firmas, auditoría de todas las operaciones financieras del periodo en el que supuestamente ocurrieron las irregularidades. Testimonios. ¿Tiene colegas de confianza que puedan certificar su honestidad y profesionalismo? Me quedé pensando. Sí. Mi asistente, Consuelo Rivera. El contador general, Ricardo Medina. Ellos saben cómo trabajo. Saben que jamás cometería un fraude. Bien, nos pondremos en contacto con ellos. También necesitamos obtener copias de todos los documentos que se presentaron al Consejo Directivo. Puede ser complicado, pero intentaré hacerlo por vía judicial. ¿Y qué hay de Leonardo? Pregunté. ¿Podemos responsabilizarlo por difamación? ¿Por falsificación de documentos? Fernando frunció el ceño. Eso será más difícil. Necesitamos pruebas directas de que fue él quien falsificó los documentos. ¿Pero si logramos demostrarlo? Entonces sí, podremos presentar una demanda penal contra él, falsificación de documentos, difamación, daño intencional a la reputación. Son cargos muy serios. Asentí, sintiendo como dentro de mí crecía la determinación. Haga todo lo que sea necesario. Quiero que la verdad salga a la luz. Quiero que todos sepan quién es realmente Leonardo Castillo. Fernando me miró por encima de las gafas. Valentina, entiendo sus sentimientos. Pero quiero advertirle, la venganza es una mala consejera, sobre todo en asuntos legales. Nuestro objetivo debe ser restaurar su reputación, su buen nombre, no destruir a su marido. A mí es marido, lo corregí. Y no quiero venganza, quiero justicia. Él asintió, aunque en sus ojos vi que no me creía del todo. Y quizá tenía razón. Parte de mí sí quería que Leonardo pagara por lo que había hecho, que sintiera al menos una parte del dolor que me había causado. Actuaremos dentro de la ley, dijo Fernando. Reuniremos pruebas, presentaremos la demanda, defenderemos su reputación en los tribunales. Pero esto llevará tiempo, meses, tal vez más. Tengo tiempo, respondí. Ahora tengo mucho tiempo libre. Acordamos los siguientes pasos y salí de la oficina de Fernando con la sensación de que al menos estaba haciendo algo. No solo sentarme y compadecerme, sino luchar. Por mi derecho a una vida digna, por mi futuro. De camino de regreso a casa de Esperanza revisé el teléfono, más llamadas perdidas de Leonardo y un nuevo mensaje: Valentina, por favor devuélveme la llamada. Realmente necesitamos hablar. Es sobre tu trabajo. Solté un bufido. Ahora quería hablar, después de haber fabricado acusaciones contra mí, después de lograr que me despidieran. Abrí el contacto de Leonardo, miré su número de teléfono, su foto. La habíamos tomado durante nuestras últimas vacaciones en el Caribe. Leonardo frente al mar, sonriendo, feliz. Entonces yo había pensado qué guapo era, qué afortunada era de que fuera mi marido. Qué ingenua había sido. Eliminé su contacto, borré todas nuestras fotos del teléfono, borré todos los mensajes, todos los rastros de su presencia en mi vida digital. Fue un gesto pequeño, simbólico. Pero me ayudó a sentirme un poco más fuerte, un poco más libre.
Esperanza me esperaba con la cena lista y una botella de vino. No me llenó de preguntas, simplemente puso delante de mí un plato con arepa y una copa de tinto. «Te ves mejor», observó cuando nos sentamos a la mesa. «Me siento mejor», asentí. «Al menos ahora tengo un plan. Sé lo que voy a hacer». «¿Y qué?» «Luchar. Demostrar que Leonardo mintió. Restaurar mi reputación. Y después ya veremos». Esperanza alzó su copa, por tu victoria y porque Leonardo reciba lo que se merece. Sonreí y brindé con ella, por la justicia. Cenamos hablando de cualquier cosa menos de Leonardo, de mi despido, del juicio que se avecinaba. Esperanza me contó de su trabajo, de sus planes para las vacaciones de verano, de una nueva serie que había empezado a ver. Temas cotidianos que me ayudaban a distraerme, a olvidar por un rato que mi vida se había puesto patas arriba. Después de cenar la ayudé con los platos y nos acomodamos en la sala con copas de vino. La noche era tranquila, serena, casi normal, si no fuera por el peso en el pecho que no desaparecía ni cuando me reía con las bromas de Esperanza. «Por cierto», dijo de repente Esperanza, «estaba pensando, ¿te acuerdas de Sebastián, mi colega del departamento jurídico?» «Vagamente», respondí. «Creo que lo conocí en tu cumpleaños el año pasado». «Exacto. Pues se divorció hace poco y, como tú, está intentando empezar de nuevo. Pensé que quizá ustedes podrían». «No», lo interrumpí con firmeza. «Esperanza, agradezco tu preocupación, de verdad, pero no estoy lista para una nueva relación, ni siquiera para una simple cita. Necesito tiempo, necesito poner en orden lo que ya tengo en mi vida antes de dejar entrar a alguien nuevo». Esperanza pareció decepcionada, pero asintió. «Lo entiendo. Perdona, solo quería ayudar». «Me ayudas», dije suavemente, «más de lo que puedes imaginar. Solo quédate a mi lado. Eso basta». Ella sonrió y me apretó la mano. «Siempre». Terminamos el vino en un silencio acogedor y me fui a dormir. Aquella noche no tuve pesadillas, no soñé con Leonardo, no soñé con Isabella. Simplemente dormí, profundamente, sin sueños, y eso fue una pequeña pero importante victoria. Por la mañana me desperté con una sensación de novedad, como si no comenzara simplemente un nuevo día, sino un nuevo capítulo de mi vida, un capítulo que escribiría yo misma, sin Leonardo, sin su influencia, sin su presencia. Durante el desayuno, Esperanza me informó que por la noche regresaba Maximiliano de su viaje de negocios. «Él sabe que estás con nosotros», me dijo, «y no tiene ningún problema. Al contrario, se preocupa por ti. Dijo que te ayudará en todo lo que pueda». Sonreí, conmovida por tanta atención. Maximiliano siempre había sido un buen amigo. Y un excelente esposo para Esperanza. Justo el tipo de hombre que yo creía haber encontrado en Leonardo. «Gracias. Intentaré no abusar de su hospitalidad». «Ni lo pienses», dijo Esperanza con un gesto de la mano. «Puedes quedarte tanto como necesites». Después del desayuno decidí ir a mi departamento. Tenía que recoger algunas cosas más, documentos, joyas, álbumes de fotos, lo que no quería dejar en un piso vacío. «¿Quieres que vaya contigo?», ofreció Esperanza. «No, gracias, puedo sola. Además, Leonardo no está en la ciudad. Está en Costa Rica con su nueva novia». Esperanza asintió, aunque en sus ojos vi preocupación. «Llámame si necesitas algo». «Lo haré». Fui al departamento sintiendo una extraña calma. 3 días atrás, la idea de volver a una casa vacía, donde todo me recordaba a Leonardo, era insoportable. Hoy estaba lista para eso, lista para enfrentar los recuerdos, el dolor, la conciencia de la pérdida. Subí a mi piso ya, abrí la puerta y entré en el departamento. Dentro estaba todo en silencio y vacío, como si la vida se hubiera ido de allí junto con Leonardo. Recorrí las habitaciones recogiendo lo que quería llevarme. Álbumes con fotos de mis padres, de mi infancia, de mis amigos. Las joyas que me regaló mi abuela. Los documentos del piso, del coche, mis diplomas y certificados. En el dormitorio abrí la cajita donde guardaba mis joyas. La alianza estaba allí,
donde la había dejado cuando Leonardo se fue, un anillo de oro con un pequeño diamante, no demasiado caro, pero simbólico, señal de nuestra unión, de nuestro amor, de nuestras promesas. Lo tomé en mis manos, lo giré, observando cómo la luz jugaba en las facetas de la piedra. Durante 7 años llevé ese anillo, durante 7 años fue símbolo de mi felicidad. Y ahora. Lo devolví a la cajita y la cerré. No lo llevé conmigo. Que se quede allí, como recuerdo de lo que fue y como advertencia para el futuro. Casi había terminado de recoger mis cosas cuando escuché el sonido de la puerta al abrirse. Alguien entró al departamento. Leonardo tenía llaves, pero debía estar en Costa Rica. ¿Quizás había vuelto antes? O tal vez. Valentina, ¿estás en casa? Me quedé inmóvil al escuchar esa voz. Una voz que no esperaba volver a oír tan pronto. La voz de Leonardo. Salí del dormitorio y lo vi de pie en la entrada. Se veía cansado, agotado, nada parecido al hombre que acababa de regresar de un viaje romántico a Costa Rica. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sorprendida y un poco inquieta por su aparición. Deberías estar en Costa Rica. Leonardo suspiró, pasó la mano por su cabello, un gesto que conocía demasiado bien, un gesto que significaba que estaba nervioso. Volvimos antes. Yo necesitaba hablar contigo. ¿De qué? ¿De cómo me acusaste de fraude financiero? ¿De cómo me quitaste el trabajo? ¿De cómo intentas destruir mi vida? Parecía genuinamente sorprendido. ¿Qué? ¿De qué hablas? Yo nunca, no me mientas, lo interrumpí. Rodrigo me lo contó todo. Tú entregaste documentos falsos al Consejo de Administración. Me acusaste de algo que jamás hice. Y ellos te creyeron. Me despidieron. Leonardo palideció. Valentina, te juro que no hice nada de eso. No sabía que te habían despedido. Yo, basta. Alcé la voz. Basta de mentiras, Leonardo. Ya no creo ni una sola palabra tuya. Me traicionaste. Destruiste nuestra familia. Y ahora intentas destruir mi carrera. ¿Por qué? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué me haces esto? Él se acercó, intentando tomarme de las manos, pero yo retrocedí. Valentina, por favor, escúchame. Te juro que no tengo nada que ver con tu despido. Ni siquiera lo supe hasta que Isabella me lo dijo ayer. Isabella, me burlé. Tu nueva novia. ¿Y cómo es que ella se enteró de mi despido? Leonardo guardó silencio y en sus ojos apareció algo. ¿Comprensión? ¿Conciencia? ¿Una sospecha? Isabella, pronunció lentamente. Ella trabaja en el departamento de marketing. Pero tiene conexiones en la empresa. Es amiga de la esposa de Rodrigo. Van juntas al spa, al gimnasio. Y sabía de tu despido antes de que ocurriera. Dijo que lo había escuchado de Patricia, la esposa de Rodrigo. Sentí como algo hizo clic dentro de mí, como si la última pieza del rompecabezas encajara en su lugar. Fue ella, dije, convencida de mi intuición. Fue Isabella quien falsificó los documentos. Isabella me acusó de fraude. No tú. Leonardo parecía conmocionado. No. No puede ser. Isabella no haría, ¿por qué no? Lo interrumpí. Ya me quitó a mi esposo. ¿Por qué no quitarme también el trabajo? Tal vez quiera ocupar mi lugar, o simplemente destruirme, borrarme de tu vida por completo para que nada te recuerde el pasado. Leonardo me miraba con los ojos muy abiertos. Y vi cómo dentro de él luchaban la duda y la resistencia a creer en lo que decía. Valentina, yo, no lo sé. Necesito hablar con ella, preguntarle directamente. Claro, me reí con amargura, pregúntale, y por supuesto, ella te confesará honestamente que tendió una trampa a tu exesposa. Dios, Leonardo, ¿eres realmente tan ingenuo? ¿O simplemente no quieres ver la verdad? Él bajó la mirada, sin saber qué responder. Escucha, dijo por fin. Voy a averiguar la verdad. Te lo prometo. Y si resulta que Isabella de verdad,
Si ella tuvo algo que ver con tu despido, haré todo lo posible por arreglar la situación. No te molestes, respondí fríamente. Yo misma me encargaré. Ya tengo abogado. Vamos a demandar a la empresa y buscaremos pruebas de quién está realmente detrás de esas acusaciones. Leonardo asintió, con un aire de culpa y decisión al mismo tiempo. Te ayudaré. En lo que pueda. No necesito tu ayuda, corté. No después de todo lo que pasó. Valentina, sé que estás enojada conmigo. Y tienes todo el derecho. Me comporté horriblemente contigo. Te traicioné. Te hice daño. Pero nunca quise destruirte. Nunca quise dejarte sin trabajo, sin carrera, sin reputación. Por favor, créeme al menos en eso. Lo miré, tratando de encontrar la verdad en sus ojos. ¿Era otra mentira más? ¿O realmente no sabía nada de los planes de su nueva novia? Aunque sea verdad, dije finalmente. Aunque no tengas nada que ver con mi despido, eso no cambia nada entre nosotros. Tú la elegiste a ella. Te fuiste. Nuestro matrimonio terminó. Él asintió, aceptando mis palabras. Lo sé. Y lo lamento. De verdad lo lamento. Yo también, respondí en voz baja. Y ahora, si no te importa, quiero terminar de recoger mis cosas e irme. Estoy quedándome en casa de Esperanza. Sí, claro, se hizo a un lado para dejarme pasar. Yo, te llamaré cuando hable con Isabella, cuando descubra la verdad. No respondí. Simplemente volví al dormitorio, terminé de guardar mis cosas y las metí en la maleta. Cuando salí, Leonardo ya no estaba en el departamento. Solo un leve aroma de su colonia recordaba que había estado allí. Cerré la puerta, bajé y me senté en el coche. Solo allí, en el silencio y la soledad, me permití pensar en lo que acababa de ocurrir. Leonardo afirmaba no tener nada que ver con mi despido, que podría haber sido Isabella, que me quitó a mi esposo y que ahora, tal vez, había decidido quitarme también mi carrera. ¿Podía realmente haber hecho algo así? Falsificar documentos, fabricar acusaciones, destruir a una persona que ni siquiera conocía, solo para librarse del fantasma de la exesposa de su nuevo hombre? Parecía a la vez una locura y, perfectamente posible. Recordé nuestra breve conversación en la puerta de mi departamento, su mirada fría y calculadora, su tono condescendiente. Esa mujer era capaz de mucho, quizás incluso de destruir la carrera de otra persona. Pero, ¿Leonardo de verdad no lo sabía? ¿O era otra mentira, un intento de quedar bien? No lo sabía. Y, siendo sincera, no estaba segura de querer saberlo. Al volver a casa de Esperanza, le conté sobre el encuentro con Leonardo y su versión de los hechos. ¿Le crees?, me preguntó cuando terminé. No lo sé, respondí con sinceridad. Una parte de mí quiere creer que él no sería capaz de una bajeza así, que aún queda algo del hombre del que me enamoré hace 7 años. Pero la otra parte, lo entiendo, asintió Esperanza. Es difícil confiar en alguien que ya te traicionó una vez. Exacto. Además, incluso si dice la verdad, incluso si detrás de todo esto está Isabella, ¿qué cambia? De todos modos se fue con ella, la eligió a ella y no a mí. Es cierto, coincidió Esperanza, pero si resulta que Isabella realmente fabricó las acusaciones contra ti, eso podría ayudarte en el juicio. Leonardo podría testificar a tu favor. Me quedé pensativa. Esperanza tenía razón, si Leonardo confirmaba mi inocencia, si se ponía de mi lado contra Isabella, eso podría ayudar mucho a mi caso. Ya veremos, dije. Primero que hable con ella, que descubra la verdad, y luego decidiremos qué hacer. Por la tarde volvió Maximiliano. Se le notaba cansado después de un largo viaje de negocios, pero sus ojos se iluminaron al verme. Valentina, me abrazó fuerte, fraternalmente, ¿cómo estás? Esperanza me contó lo de Leonardo, lo del trabajo. Es terrible. Estoy resistiendo, respondí, agradecida por su sincera preocupación. Día a día. Si necesitas ayuda, asesoría legal, apoyo económico, o simplemente un hombro amigo, sabes que puedes contar con nosotros.
Gracias, Maximiliano. Significa mucho para mí. Cenamos los tres juntos, y por un rato casi olvidé mis problemas. Maximiliano contaba anécdotas de su viaje, de los clientes que había visto, de situaciones graciosas que le habían ocurrido. Esperanza compartía noticias de la oficina, chismes de colegas, planes para el fin de semana. Una velada normal, acogedora. Tan normal, tan sanadora. Ya de noche, cuando me preparaba para dormir, sonó mi teléfono. El número era desconocido, y por un momento pensé en no contestar. Pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Aló? ¿Valentina? Soy Octavio Montenegro. Nos conocimos ayer en la oficina. Me puse tensa al oír su voz, el hombre que ocupó mi puesto. ¿Qué querría de mí? Sí, lo recuerdo. ¿A qué debo esta llamada? Yo, tengo información que podría interesarle. Sobre su despido. Me senté en la cama, de pronto completamente alerta. ¿Qué información? No por teléfono, su voz sonaba tensa, casi asustada. ¿Podemos vernos mañana en la mañana? En el Café Colibrí, a las 8. Vacilé. Por un lado, me daba curiosidad lo que pudiera saber. Por otro, ¿y si era una trampa? ¿Por qué hace esto? Pregunté directamente. ¿Por qué ayudarme? Silencio. Luego dijo, porque lo que le hicieron no está bien. Y no quiero ser parte de eso. Por favor, venga mañana. Le contaré todo lo que sé. Está bien, decidí. Iré. Pero téngalo en cuenta, no estaré sola. Entiendo. Hasta mañana, Valentina. Colgó, dejándome desconcertada. ¿Qué sabría Octavio y por qué había decidido compartírmelo? Llamé a Esperanza, que aún estaba despierta, y le conté sobre la extraña llamada. Suena sospechoso, advirtió ella. ¿Estás segura de que deberías ir? No. Pero debo saber lo que sabe. Puede ayudar a mi caso. Entonces voy contigo, declaró con firmeza Esperanza. No quiero que vaya sola. Gracias. Ni lo pensaba. La cita es a las 8 de la mañana en Colibrí. Estaré lista. Dormí mal esa noche. Mi mente daba vueltas en torno al encuentro, a la extraña llamada de Octavio, a la posibilidad de que Isabella realmente estuviera detrás de mi despido. Me desperté temprano, con dolor de cabeza y un sentimiento de ansiedad que no me había abandonado desde la llamada. Esperanza ya estaba en la cocina preparando café. Se veía fresca y serena, aunque yo sabía que, al igual que yo, estaba nerviosa por la reunión. ¿Lista?, preguntó, tendiéndome una taza de café fuerte. En la medida de lo posible, respondí, aceptando agradecida la bebida. Llegamos al Café Colibrí 10 minutos antes de la hora acordada. Un local pequeño y acogedor en el centro de la ciudad, famoso por sus desayunos y su excelente café. A esa hora temprana había pocos clientes, apenas un par de personas de negocios que apuraban su expreso antes de ir al trabajo, y una figura solitaria en un rincón. Octavio Montenegro estaba sentado junto a la ventana, tamborileando nerviosamente los dedos sobre la mesa. Al vernos, se levantó y asintió en señal de saludo. Valentina, gracias por venir. Esta es mi amiga Esperanza, lo presenté. Todo lo que me diga a mí, puede decírselo también a ella. Octavio asintió, sin mostrar sorpresa ni desagrado por la presencia de Esperanza. Siéntense, por favor. Nos acomodamos frente a él. El camarero se acercó a tomar el pedido, pero rechacé café o comida, no estaba segura de poder tragar algo en medio de tanta tensión. Bien, empecé cuando el camarero se alejó, dijo que tenía información sobre mi despido. Octavio miró alrededor, como para asegurarse de que nadie escuchaba, y luego se inclinó hacia nosotras. Anoche trabajé hasta tarde, revisando documentos, tratando de entender el sistema que usted creó. Un sistema muy impresionante, debo decir. Asentí, aceptando el cumplido, pero sin interrumpirlo. Entonces entró una mujer en la oficina, Isabella Valdés. Dijo que había olvidado algo en su escritorio.
No le di importancia hasta que me di cuenta de que estaba hurgando en mi caja fuerte. Me tensé y crucé una mirada rápida con Esperanza. ¿En su caja fuerte? Sí, en esa misma donde se guardan todos los documentos financieros de la empresa. Por supuesto le pregunté qué estaba haciendo. Ella dijo que buscaba un informe que necesitaba el departamento de marketing. Pero no le creí. ¿Por qué marketing necesitaría acceso a documentos financieros? ¿Y por qué buscarlo sin mi permiso, sin una solicitud oficial? ¿Y qué pasó después? Lo apremié, sintiendo como mi corazón empezaba a latir más fuerte. Insistí en que se fuera. Le dije que, si marketing necesitaba algún documento, debía hacer la solicitud oficial. No le gustó, pero se marchó. Y después revisé los documentos en la caja fuerte. Y casi contuve la respiración, esperando su respuesta. Y descubrí que algunos habían sido reemplazados, sustituidos por otros, con cifras alteradas, con su firma falsificada, y no muy bien, por cierto. Exhalé, sintiendo una extraña mezcla de shock y alivio. Ahí estaba, la prueba que había estado buscando. ¿Estás seguro?, preguntó Esperanza. ¿Absolutamente seguro de que las firmas fueron falsificadas? Octavio asintió. Las comparé con sus firmas en otros documentos, Valentina. La diferencia es evidente. Además, noté otra cosa. Las fechas en esos documentos, todas corresponden al periodo en que usted estaba de vacaciones. En marzo de este año. Usted no pudo firmarlos porque no estaba en la oficina. Lo recordé. En marzo había tomado una semana de vacaciones. Viajé a casa de mis padres en otra ciudad. Leonardo debía ir conmigo, pero se echó atrás a último momento. Dijo que tenía asuntos importantes en el trabajo. Esos documentos, dije lentamente, ¿qué muestran? Malversación financiera, transferencias a cuentas personales, manipulación de informes, confirmó Octavio. Sí, exactamente eso. Y todo apunta a usted. Pero ahora sé que es una falsificación. ¿Por qué decidió contarme esto?, pregunté, aún sin confiar del todo en él. Usted ocupó mi lugar. ¿No le conviene que yo siga apartada? Octavio suspiró, pasándose la mano por el cabello, un gesto que me recordó tanto a Leonardo, que sentí un agudo pinchazo de dolor. Entré en esta empresa porque creía en sus principios, en su reputación de negocio honesto y transparente. Y de pronto descubro que mi nombramiento se basa en mentiras, en un fraude. Eso no está bien. Y no quiero ser parte de ello. Lo observé, tratando de medir su sinceridad. Parecía realmente preocupado, indignado por lo que había descubierto. ¿Qué piensa hacer?, le pregunté. Ya lo hice, respondió. Esta mañana envié un correo electrónico a Rodrigo con copias de ambas versiones de los documentos, los originales y los falsificados, con una explicación de lo que descubrí y con mi renuncia. No puedo trabajar en una empresa que permite algo así. Me quedé atónita ante su determinación, ante sus principios. ¿Renunció por mí? No por usted, Octavio negó con la cabeza, por principio. Porque no puedo ser cómplice de una mentira y una falsificación. No sabía qué decir. Ese hombre, al que apenas conocía, estaba arriesgando su carrera, su futuro, para restablecer la justicia, para ayudarme. Gracias, logré decir al fin. Esto significa mucho para mí. Él sonrió débilmente. No me lo agradezca. Solo hago lo que considero correcto. Octavio sacó una carpeta de su portafolio y me la tendió. Aquí están las copias de todos los documentos, los originales y los falsificados, y mi carta a Rodrigo. Pensé que podrían servirle a su abogado. Tomé la carpeta, sintiendo como un cálido agradecimiento me llenaba el pecho. No sé cómo agradecérselo. No hace falta, se levantó, preparándose para irse. Solo consiga justicia. Para usted y para la empresa, que estoy seguro no merece verse envuelta en un escándalo así. Nos despedimos, y Octavio se marchó, dejándonos a Esperanza y a mí sentadas en un silencio atónito. «Vaya giro», exclamó por fin Esperanza.
No esperaba que resultara ser tan íntegro. Yo tampoco, admití, todavía mirando la carpeta con los documentos. Pero me alegra que lo sea. Ahora tengo pruebas reales e irrefutables de que Isabella fabricó las acusaciones contra mí. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Esperanza. ¿Llamar a tu abogado? Sí, asentí. Y a Leonardo. Él debe saber quién es en realidad la mujer con la que se fue. Esperanza parecía insegura. ¿Crees que te creerá? ¿Incluso con estas pruebas? Me quedé pensativa. ¿Le creería Leonardo? ¿O sus sentimientos por Isabella eran tan fuertes que preferiría ignorar la verdad? No lo sé. Pero tengo que intentarlo, no por nosotros, ese nosotros ya no existía, sino por justicia, porque él supiera a quién eligió. Esperanza asintió, comprendiéndome sin más explicaciones. Regresamos a su casa y de inmediato llamé a Fernando. Se mostró conmocionado por las noticias. Esto lo cambia todo, dijo cuando le conté sobre la reunión con Octavio y los documentos que me entregó. Con estas pruebas no solo podemos impugnar tu despido, sino también presentar una contrademanda por difamación, por daño moral, por intento de arruinar tu reputación profesional. ¿Contra quién?, pregunté. ¿Contra la empresa o contra Isabella personalmente? Contra ambos. La empresa es responsable del despido injustificado, e Isabella de la falsificación de documentos, de la difamación. Eso ya es un delito penal, Valentina. Sentí una extraña satisfacción con esas palabras. No era regocijo, no. Sino la sensación de que, al fin, la justicia prevalecería. ¿Qué debo hacer? Tráigame esos documentos lo antes posible. Empezaré a preparar la demanda. Quizá también debamos contactar a Rodrigo, después del correo de Octavio, debe estar al tanto de la situación. De acuerdo. Iré a verlo hoy. Y, pienso llamar a Leonardo. Contarle lo que descubrimos. Fernando guardó silencio un momento, reflexionando sobre mis palabras. Está en su derecho, pero tenga cuidado. Isabella, por lo que parece, es una persona peligrosa. Si se entera de que usted tiene pruebas contra ella, lo entiendo. Tendré cuidado. Después de hablar con el abogado me quedé mucho rato mirando el teléfono. Reunir el valor para llamar a Leonardo resultó más difícil de lo que imaginaba. No porque temiera hablar con él, sino porque temía su reacción, y si no me creía, y si se ponía de parte de Isabella a pesar de todas las pruebas. Pero debía intentarlo, debía darle la oportunidad de conocer la verdad. Marqué su número. Sonaron varios tonos y luego, ¿Valentina? Su voz sonaba sorprendida. Claramente no esperaba mi llamada. Tenemos que hablar, dije sin perder tiempo en saludos. Es importante. Tiene que ver con Isabella. Pausa. Luego, ¿qué ha pasado? No por teléfono. ¿Podemos vernos? Hoy. Sí, claro. ¿Dónde? En el parque. Donde solíamos pasear. Junto a la fuente. A las 3. De acuerdo. Estaré allí. Colgué la llamada, sintiendo una extraña calma. Había dado el primer paso. Ahora solo quedaba esperar el encuentro. Esperanza, que había escuchado mi conversación, se acercó y me abrazó por los hombros. ¿Estás segura de que quieres reunirte con él sola? Yo podría acompañarte. Gracias, pero no. Es una conversación que debemos tener a solas. Ella asintió, comprendiéndolo, aunque en sus ojos vi preocupación. Solo ten cuidado. Y llámame si algo sale mal. Lo haré. Antes de ver a Leonardo, llevé los documentos a Fernando. Los examinó con atención, tomando notas y negando con la cabeza. Una falsificación evidente, dijo, comparando mis firmas auténticas con las que aparecían en los documentos falsos. Ni siquiera muy buena. Sorprende que la junta directiva no notara la diferencia. No la buscaron, observé. Les presentaron una historia convincente y la creyeron, sin revisar los detalles. Tal vez, asintió Fernando, pero ahora tenemos pruebas y las usaremos al máximo.
Al parque llegué 15 minutos antes de la hora acordada. El día era cálido, soleado, y en el aire flotaba el perfume de las jacarandas en flor. La gente paseaba, reía, disfrutaba del buen clima. Un día de verano normal y apacible, tan distinto a la tormenta de emociones que llevaba dentro. Me senté en un banco junto a la fuente, mirando los chorros de agua que jugaban, los destellos del sol danzando sobre la superficie. Ese lugar era especial para Leonardo y para mí. Allí me había propuesto matrimonio. Allí solíamos pasear, hablando del futuro, de nuestros sueños, de nuestros planes. Allí me había sentido realmente feliz. En otro tiempo, hola. Alcé la vista y vi a Leonardo frente a mí. Se veía mejor que ayer, menos agotado, más sereno. Pero en sus ojos todavía percibía inquietud. Hola, respondí, señalándole el lugar a mi lado. Siéntate. Él se sentó, manteniendo cierta distancia entre nosotros. Correcto. Ya no éramos pareja, ya no éramos cercanos. Éramos extraños unidos solo por un pasado que ya no importaba. Dijiste que se trataba de Isabella, empezó, sin mirarme. ¿Qué pasó? Saqué de mi bolso las copias de los documentos que me había dado Octavio y se los tendí a Leonardo. Mira esto. Tomó los papeles y comenzó a revisarlos, primero con desconcierto, luego con creciente comprensión y horror. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque en sus ojos ya vi que lo entendía. Pruebas de que Isabella falsificó documentos financieros con mi firma para acusarme de malversación y lograr que me despidieran. Leonardo hojeaba los documentos, comparando los originales con las falsificaciones, las firmas auténticas con las falsas. Su rostro se iba tornando cada vez más pálido. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó al fin. De la persona que ocupó mi lugar, Octavio Montenegro. Sorprendió a Isabella cuando intentaba cambiar más documentos y descubrió los que ya estaban falsificados. Leonardo cerró los ojos y se frotó el puente de la nariz con los dedos, un gesto que conocía demasiado bien. Un gesto de tensión extrema, de profundo estrés. No puedo creerlo, murmuró. No puedo creer que ella, pero es la verdad, dije con firmeza. Tengo pruebas irrefutables. Mi abogado ya prepara una demanda contra la empresa y contra Isabella en lo personal, por difamación, por falsificación, por daño intencional. Leonardo alzó los ojos hacia mí, y en ellos vi dolor, un dolor real, profundo. ¿Por qué lo hizo? Como si se lo preguntara a sí mismo. ¿Por qué? Eso debes preguntárselo a ella, respondí. Solo puedo suponer. Tal vez quería librarse de un recuerdo de tu pasado, tal vez sentía celos, miedo de que volvieras conmigo, tal vez quería mi puesto, o tal vez simplemente es una mala persona, Leonardo. Él negó con la cabeza, todavía sin querer creerlo. No, debe haber alguna explicación. Isabella no pudo, no lo haría, pero lo hizo, dije suavemente, y tendrás que aceptar quién es en realidad. Leonardo miraba los documentos en sus manos, como si pudieran darle respuestas a sus preguntas no formuladas. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó. Lo que ya dije, presentar una demanda, recuperar mi reputación, volver a mi trabajo si aún es posible. Y después, seguir adelante. Sin ti, sin recuerdos de lo que hubo entre nosotros. Él asintió, aceptando mis palabras. Hablaré con ella, dijo al fin. Averiguaré la verdad. Y si lo que dices, si estos documentos son auténticos, te ayudaré. Declararé en el juicio, haré lo que sea necesario para corregir esta situación. Gracias, dije con sinceridad. Significa mucho para mí. Nos quedamos sentados en silencio, mirando la fuente, a los niños jugando cerca, a los transeúntes que pasaban apurados. Personas ajenas, reunidas por casualidad en un mismo espacio, pero no en la misma vida. Lo siento, dijo de pronto Leonardo. Siento que haya pasado así, que te haya hecho daño. Que yo, no lo hagas, lo interrumpí suavemente. No ahora. Tal vez algún día podamos hablar de esto, de lo que pasó, de por qué pasó. Pero no hoy. Él asintió, comprendiéndolo. Te llamaré después de hablar con Isabella. De acuerdo.
Nos despedimos, y lo vi alejarse. Alto, esbelto, el hombre al que alguna vez amé más que a nadie en el mundo. El hombre que rompió mi corazón. El hombre que ahora no era más que parte de mi pasado. Al regresar con Esperanza, le conté sobre mi encuentro con Leonardo. ¿Y crees que hablará con ella? ¿De verdad lo hará? Me preguntó. Creo que sí. Se veía conmocionado, decepcionado. Creo que realmente no sabía de lo que era capaz Isabella. ¿Y ahora qué? ¿Vas a esperar su llamada? No, negué con la cabeza. Voy a seguir adelante. Me ocuparé de la demanda, de recuperar mi reputación. Y Leonardo, que se ocupe de su vida él solo. Esperanza sonrió, aprobando claramente mi decisión. Suena correcto. Por la tarde, mientras cenábamos los tres, Esperanza, Maximiliano y yo, sonó mi teléfono. El número era desconocido, y por un instante pensé que podía ser Leonardo llamando desde otro teléfono. Pero era Rodrigo. Valentina, su voz sonaba seria, incluso solemne. Recibí la carta de Octavio Montenegro y los documentos que adjuntó. Lo sé, respondí. Él me lo contó. Quiero ofrecerle mis más profundas disculpas. De parte mía y de la empresa. Cometimos un error terrible al creer en falsas acusaciones contra usted. Guardé silencio, sin saber qué responder. Las disculpas eran agradables, pero no podían devolverme lo perdido, mi reputación, mi dignidad, mi fe en la justicia. Queremos reparar este error, continuó Rodrigo. Restituirla en su puesto con un aumento salarial y una compensación por el daño moral causado. Me quedé pensativa. ¿Volver a la empresa después de todo lo ocurrido? ¿Sería capaz de trabajar allí, sabiendo que mis colegas, personas en las que confiaba, creyeron tan fácilmente en mi deshonestidad? Necesito pensarlo, dije al fin. Es una decisión seria. Por supuesto, asintió Rodrigo. Lo entiendo. Pero sepa que estaremos encantados de tenerla de nuevo y haremos todo lo posible por corregir nuestro error. Gracias. Le haré saber mi decisión. Después de hablar con Rodrigo me quedé pensativa. Esperanza y Maximiliano me miraban expectantes. Me ofrecieron volver, dije, con aumento y compensación. ¿Y qué respondiste? Preguntó Esperanza. ¿Qué necesito pensarlo? ¿Y quieres volver? Preguntó con cautela Maximiliano. Lo medité. No lo sé. Una parte de mí quiere. Es mi trabajo, mi lugar, lo que me gané. Pero otra parte piensa que quizás sea una oportunidad de empezar algo nuevo, algo diferente. Hagas lo que hagas, dijo Esperanza, te apoyaremos. Gracias. Ya entrada la noche, cuando me preparaba para dormir, sonó otra llamada. Esta vez era Leonardo. Valentina, su voz sonaba extraña, rota. Tenías razón. Isabella, lo confesó. Dijo que lo hizo para librarse de ti, para que no hubiera lazos con mi pasado. Dijo que lo hacía por nosotros. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. ¿Qué se le puede decir a alguien que acaba de descubrir que la mujer a la que ama es capaz de semejante bajeza? Me fui de su lado, continuó Leonardo. Recogí mis cosas y me fui. No puedo estar con alguien capaz de algo así. Lo siento, dije con sinceridad. Siento que hayas tenido que pasar por esa decepción. No, lo siento yo, su voz se quebró. Lamento haberte hecho daño. Lamento no haber visto quién era en realidad. Lamento haber elegido a la persona equivocada. Sentí un nudo en la garganta. No de dolor, no de rencor, sino de comprender lo mucho que todo había cambiado. Lo mucho que ambos habíamos cambiado. ¿Qué harás ahora? Le pregunté. No lo sé. Me quedaré un tiempo en casa de un amigo, presentaré mi renuncia. No puedo seguir trabajando en la misma empresa que ella. Y, declararé contra ella en tu demanda. Contaré todo lo que sé. Gracias. No me lo agradezcas, respondió con amargura. No merezco tu gratitud. Después de todo lo que hice. Leonardo, lo interrumpí con suavidad,
tomaste tu decisión. Fue la equivocada, pero fue tuya. Ahora ambos vivimos con las consecuencias. Y creo que los dos necesitamos seguir adelante. Por separado. Lo entiendo, su voz sonaba resignada. Solo quería que supieras que lamento de verdad haberte causado dolor, no haber visto la verdad antes. Lo sé. Y, gracias por decírmelo. Nos despedimos y colgué la llamada, sintiendo una extraña calma, como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado, como si la última página de nuestra historia estuviera escrita y el libro cerrado. Me acosté, mirando el techo y pensando en el futuro, en lo que me esperaba mañana, la próxima semana, el próximo mes, en cómo sería mi vida sin Leonardo, sin recuerdos de él que pudieran seguir hiriéndome. No sabía si volvería a la empresa o si encontraría un nuevo trabajo, no sabía si seguiría viviendo en esta ciudad o me mudaría a otra, no sabía si algún día podría volver a confiar, a amar, a creer en la eternidad de los sentimientos. Pero sabía una cosa, había sobrevivido. Había superado la traición, el dolor, la decepción, y me había vuelto más fuerte, más sabia, con una mirada más clara hacia la vida y hacia las personas. Por la mañana me desperté con una sensación de novedad, como si no empezara solo un nuevo día, sino un nuevo capítulo de mi vida, un capítulo que escribiría yo misma, sin Leonardo, sin su influencia, sin su presencia. Durante el desayuno, Esperanza notó el cambio en mi ánimo. «Te ves más tranquila», dijo, «más en paz». «Así es», asentí. Yo, lo solté. Solté el dolor, solté el rencor, solté a Leonardo. Esperanza sonrió, visiblemente satisfecha con mis palabras. «Eso es bueno». «Muy bueno, Valentina». Después del desayuno llamé a Fernando y le conté sobre mi conversación con Leonardo, sobre su decisión de declarar contra Isabella. «Eso es excelente», aprobó el abogado. «Su testimonio será muy valioso, sobre todo considerando su relación personal». «Sí», coincidí. «Y Rodrigo me ofreció volver a la empresa con un aumento y una compensación». «Es una buena oferta», observó Fernando. «Te aconsejo aceptarla». «Por supuesto, aún podemos presentar la demanda contra Isabella personalmente por difamación y falsificación, pero la empresa claramente quiere enmendar su error». «Lo pensaré», prometí. «Le haré saber mi decisión». Tras la llamada con el abogado me quedé mucho rato sopesando mis opciones, volver a la empresa, aceptar sus disculpas, su compensación, su intento de reparar el daño, o empezar de cero, buscar un nuevo trabajo, quizá en otra ciudad. En ese momento sonó el timbre. Esperanza fue a abrir y volvió al cabo de un minuto con un ramo de flores, rosas, lirios, orquídeas, un ramo enorme, lujoso. «Es para ti», dijo, entregándome el ramo y una tarjeta que lo acompañaba. Tomé la tarjeta, la abrí y leí: «Valentina, reciba estas flores como una pequeña muestra de nuestras disculpas y como una invitación para regresar. La empresa la necesita. Nosotros la necesitamos. Con respeto, Rodrigo y todo el equipo». Miré el ramo, la tarjeta y a Esperanza, que me observaba con curiosidad. «De la empresa», expliqué. «Realmente quieren que regrese». «¿Y qué has decidido?», preguntó Esperanza. Me quedé pensativa. ¿Qué había decidido? ¿Volver? ¿Aceptar sus disculpas, su oferta? ¿O rechazarla y empezar algo nuevo? Creo que, empecé, y de pronto comprendí que ya sabía la respuesta. Sabía lo que quería. Creo que volveré, pero en mis condiciones, con un nuevo contrato, con nuevas atribuciones y con la promesa de que algo así no volverá a repetirse. Esperanza sonrió, aprobando claramente mi decisión. Suena perfecto. Te lo mereces, mereces volver con la cabeza en alto. Sí, asentí. Me lo merezco. Llamé a Rodrigo y le comuniqué mi decisión. Se mostró visiblemente aliviado y enseguida propuso reunirnos para hablar de los detalles de mi regreso. Acordamos vernos al día siguiente. Por la noche, cenando con Esperanza y Maximiliano, sentí una extraña calma, como si la tormenta que había rugido dentro de mí los últimos días por fin se hubiera disipado, como si al fin viera el camino hacia adelante, claro, definido, libre del pasado.
Por tu regreso, dijo Maximiliano alzando su copa, y por un nuevo comienzo. Por un nuevo comienzo, coincidí, brindando con ellos. Un nuevo comienzo. Sin Leonardo, sin el dolor de la traición, sin duda sobre mí misma. Un comienzo que yo misma crearía, para mí, con mis reglas, con mis esperanzas y mis sueños. Las siguientes 2 semanas pasaron volando. La reunión con Rodrigo, la firma del nuevo contrato con condiciones mucho más favorables. La preparación de la demanda contra Isabella, la recopilación de pruebas, entrevistas con colegas que podían confirmar mi honestidad y profesionalismo. Leonardo cumplió su palabra y declaró contra Isabella. Relató en detalle cómo ella le confesó haber falsificado los documentos, cómo intentó justificar sus actos diciendo que lo hacía por él, por ellos. Su testimonio fue tan convincente que la fiscalía abrió una investigación propia. Ahora Isabella enfrentaba no solo un proceso civil, sino también penal. Regresé a la empresa. Los colegas me recibieron con los brazos abiertos, con disculpas, con promesas de apoyo. Acepté sus palabras con gratitud, pero en mi interior sabía, nunca volvería a confiar plenamente en esas personas. Demasiado fácilmente creyeron en mi deshonestidad, demasiado fácilmente me dieron la espalda. Pero yo era una profesional. Y podía trabajar con ellos sin confiar ciegamente. Podía hacer bien mi trabajo sin necesidad de ser su amiga. En cuanto a mi vida personal, decidí centrarme en mí misma, en mis intereses, en mis planes, en mis sueños. A veces Esperanza intentaba presentarme a alguno de sus amigos o colegas, pero yo me excusaba amablemente. No estaba lista. No estaba segura de si algún día estaría lista para volver a abrirme, para volver a confiar. Y así, un mes después de que Leonardo se marchara, decidí regresar a mi apartamento. Esperanza me había ofrecido quedarme más tiempo en su casa, pero yo sentía que había llegado el momento de volver, de aceptar ese lugar como mi hogar, solo mío. Empaqué las cosas que se habían acumulado en casa de Esperanza durante ese mes, las cargué en el coche y conduje de regreso. Qué extraño que esa palabra recuperara su significado. Hogar. Un lugar donde estaría bien. Un lugar solo mío. Cuando subía a mi piso, el corazón latía un poco más rápido de lo normal. No había vuelto desde aquel día en que me encontré con Leonardo, en que supe la verdad sobre Isabella, desde el día en que decidí luchar por mi reputación, por mi carrera, por mi futuro. Abrí la puerta, entré y me quedé inmóvil. Algo no estaba bien. El apartamento olía a fresco, como si alguien lo hubiera ventilado hacía poco. Y el aroma de un perfume. Un olor familiar. Valentina, ¿eres tú? La voz llegó desde la sala, una voz femenina. La voz de Isabella. Avancé lentamente, sin dar crédito a mis oídos, y la vi allí, sentada en mi sofá, en mi sala, en mi casa. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sintiendo cómo la ira me hervía por dentro. ¿Cómo entraste en mi apartamento? Isabella no se parecía en nada a la mujer que recordaba. La rubia impecable, con maquillaje perfecto y mirada fría, había desaparecido. Frente a mí estaba una mujer deshecha, con los ojos enrojecidos por el llanto, el cabello revuelto y las manos temblorosas. «Tengo llaves», respondió en voz baja. Leonardo me las dio. Antes de irse. «Eso es ilegal», dije con frialdad. «Has irrumpido en una vivienda ajena. Puedo llamar a la policía». «Por favor, no lo hagas». Isabella levantó la vista, y en sus ojos vi algo inesperado, desesperación. «Necesito hablar contigo. Es importante». Me quedé de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, sin acercarme un paso. «¿De qué podemos hablar tú y yo, Isabella? ¿De cómo te llevaste a mi marido, o de cómo intentaste destruir mi carrera, mi reputación, mi vida?» Ella bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. «Yo vine a pedirte perdón», balbuceó. «Y a explicarme». Me burlé con una sonrisa amarga. «¿Perdón? ¿En serio? Después de todo lo que hiciste. ¿Crees que un simple lo siento va a cambiar algo?» «No», negó con la cabeza. «Sé que no merezco tu perdón.
Sé que lo que hice es imperdonable. Pero quiero que sepas la verdad. Toda la verdad. Dudé. Una parte de mí quería simplemente llamar a la policía y ver cómo la sacaban de mi casa esposada. Pero otra parte sentía curiosidad. ¿Qué podía decirme? ¿Qué justificación podía haber para sus actos? Tienes 5 minutos, dije al fin, sentándome en un sillón frente a ella. Después quiero que te vayas y no vuelvas nunca más. Isabella asintió, entrelazando las manos sobre las rodillas. Conocí a Leonardo hace 3 años, empezó, en una fiesta de la empresa. Era encantador, atento, me decía cumplidos. Nadie me había prestado tanta atención. ¿3 años? Repetí, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. Pero Leonardo dijo que ustedes estaban juntos desde hace 1 año. Sí, lo sé, sonrió con amargura Isabella. Te mintió, como me mintió a mí, como les mintió a todos. Guardé silencio, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. 3 años. 3 de los 7 años de nuestro matrimonio Leonardo me había engañado, casi la mitad de nuestra vida juntos. Al principio eran solo coqueteos, encuentros inocentes para tomar un café, continuó Isabella. Después fue más. Me decía que era infeliz en su matrimonio, que entre ustedes ya no había nada, que solo seguían juntos por costumbre, que pensaba divorciarse pero esperaba el momento adecuado. La historia de siempre, la mentira clásica del hombre casado a su amante. Y ella lo creyó, como tantas antes que ella. Esperé. 1 año. 2. 3. Siempre encontraba una nueva razón para posponerlo. Que tú tenías problemas en el trabajo, que su madre tenía problemas de salud, que siempre había algo. Y decidiste tomar el asunto en tus manos, adiviné. Deshacerte de mí. Primero destruyendo mi carrera y luego, no pensaba destruir tu carrera, protestó ella con vehemencia. Yo solo, pensé que si tenías problemas en el trabajo, si perdías tu puesto. Leonardo por fin se decidiría a dar el paso. Por fin me elegiría a mí. De verdad me elegiría. Y falsificaste documentos. Me acusaste de un crimen que no cometí. Sí, bajó la mirada. No pensé en las consecuencias. No pensé en que eso podía arruinar tu vida. Solo pensaba en mí. En qué quería estar con él. La miré, a esa mujer rota, y extrañamente no sentí odio ni ira, sino lástima. Y luego todo salió mal, ¿no? Pregunté suavemente. Leonardo se enteró de lo que hiciste y se fue. No conmigo, sino lejos de ti. Sí, me miró con los ojos llenos de lágrimas. Estaba furioso. Dijo que nunca pensó que yo fuera capaz de algo así, que no me conocía, que no podía estar con alguien que actuara de esa manera. Suena familiar, observé. Más o menos lo mismo que yo le dije cuando supe de ustedes. Isabella sonrió tristemente. Ironías de la vida, ¿verdad? Las dos lo perdimos. Por la misma razón. Por la mentira. Sus mentiras. Mis mentiras. Nos quedamos en silencio. 2 mujeres engañadas por el mismo hombre. 2 mujeres que se habían odiado sin saber que tenían mucho más en común de lo que pensaban. No vine solo a pedirte perdón, dijo por fin Isabella. Vine a entregarme. ¿Qué? Sé que me demandaste. Sé que hay una investigación en curso. No voy a luchar, no voy a contratar abogados ni buscar excusas. Admitiré todo. Lo que decide el juez, la condena que sea, la aceptaré. La miré, sin saber qué decir. Esperaba resistencia, negación, intentos de evadir la responsabilidad, pero no esto, no esta confesión voluntaria de culpabilidad. ¿Por qué? Pregunté al fin. ¿Por qué haces esto? Isabella respiró hondo. Porque estoy cansada. De las mentiras, de los juegos, de intentar obtener lo que no me pertenece. Porque quiero empezar de nuevo, y para eso primero tengo que pagar por mis errores. Me quedé pensando. ¿Qué sentía? Satisfacción de que reconociera su culpa, sí. Alivio de que no tendría que pasar por un largo proceso judicial,
sin duda. Pero había algo más, algo que no esperaba, comprensión. Comprensión de que frente a mí no estaba un monstruo, ni la villana de una novela barata, sino una mujer común que había cometido un error terrible y ahora estaba dispuesta a pagar por él. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté. ¿Que retire la demanda? ¿Que te perdone? No, negó con la cabeza. No espero tu perdón, no espero indulgencia. Solo quería que lo supieras, que lo lamento, que entiendo el dolor que te causé y que estoy dispuesta a asumir mi castigo. Se levantó, preparándose para marcharse. Aquí tienes, me tendió las llaves. No volveré a molestarte. Adiós, Valentina. Miré las llaves en su mano y, de pronto, me di cuenta. No quería venganza. No quería destruir su vida como ella había intentado destruir la mía. No quería gastar más meses, quizá años de mi vida en juicios, en intentar demostrar mi inocencia, en luchar contra ella. Quería seguir adelante, sin Leonardo, sin Isabella, sin un pasado que me arrastrara hacia atrás. Espera, dije, poniéndome de pie. Yo, voy a pensarlo. Pensar en retirar la demanda. Isabella se quedó inmóvil, sin creer lo que oía. ¿Qué? Pero. ¿Por qué? Porque yo también estoy cansada, respondí con sinceridad. Cansada del dolor, de la rabia, del deseo de venganza. Cansada de pensar en ustedes dos, en ti y en Leonardo. Solo quiero seguir adelante. Con mi vida. Yo, no sé qué decir, murmuró Isabella. No lo esperaba, hablaré con mi abogado, la interrumpí. Veremos qué se puede hacer. Tal vez podamos llegar a algún acuerdo de compensación sin necesidad de ir a juicio. Gracias, dijo en voz baja. Eres mejor de lo que pensaba. Mejor de lo que yo podría ser en tu lugar. No es bondad, negué con la cabeza. Es solo cansancio y el deseo de cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas. Ella asintió, comprendiendo. Haré lo que digas. Pagaré la compensación que sea, firmaré la confesión que quieras, lo que sea, con tal de reparar lo que aún se pueda reparar. Bien. Me pondré en contacto contigo a través de mi abogado. Dejó las llaves sobre la mesa junto a la puerta y se marchó. Me quedé sola en mi apartamento, en mi casa, que por fin volvía a ser realmente mía, solo mía. Al día siguiente me reuní con Fernando y le conté sobre la visita de Isabella, su confesión y mi decisión. ¿Estás segura?, me preguntó, mirándome con atención por encima de las gafas. Es una decisión seria. Lo estoy, asentí. Solo quiero acabar con todo esto sin juicios, sin escándalos públicos, sin tener que revivir esta historia una y otra vez. Lo entiendo, asintió él. Y, para ser honesto, desde un punto de vista práctico tiene sentido. Los procesos judiciales pueden durar años, consumir tiempo, dinero y energías. Si podemos llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes, exacto. Quiero que Isabella indemnice por el daño moral, que reconozca su culpa por escrito y que renuncie a la empresa. Creo que son condiciones razonables, aceptó Fernando. Me pondré en contacto con ella y hablaremos de los detalles. Una semana después firmamos el acuerdo. Isabella reconoció su culpa en la falsificación de documentos y en la difamación, aceptó pagar una compensación considerable y presentó su renuncia a la empresa. A cambio, retiré mi demanda y todas las reclamaciones contra ella. En cuanto a Leonardo, no lo vi desde aquel día en el parque. Llamó varias veces, pero no respondí. Después llegó un mensaje, corto, sobrio: Valentina, entiendo que no quieras hablar conmigo. Solo quería decirte que presenté la demanda de divorcio sin reparto de bienes. El apartamento, el coche, todo queda para ti. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo el daño que te causé. Perdóname. ¿Y sé feliz? No respondí. No hacía falta. Ambos sabíamos que nuestra historia había terminado. Que habíamos pasado el punto de no retorno. Y que lo mejor que podíamos hacer el uno por el otro era simplemente dejarnos ir. El divorcio fue rápido y sin complicaciones. Ni siquiera fui al juzgado, lo dejé todo en manos de mi abogado.
Cuando llegaron los documentos que confirmaban que volvía a ser libre, no sentí ni alegría ni alivio, solo una tranquila serenidad, la certeza de que un capítulo de mi vida había terminado y que uno nuevo estaba por comenzar. Regresé a la empresa, tal como había planeado, pero no a mi antiguo puesto de directora financiera, sino a uno nuevo, más alto. Rodrigo me ofreció convertirme en su adjunta con la perspectiva de ocupar su lugar cuando se jubilara. Acepté, aunque con algunas dudas. No estaba segura de si podría volver a confiar plenamente en esas personas, en esa empresa, pero decidí darles, y darme a mí misma, una segunda oportunidad. Las primeras semanas no fueron fáciles. Los colegas me miraban con una mezcla de admiración, miedo e incomodidad. Sabían lo que había ocurrido, sabían de la traición de Leonardo, de la falsificación de Isabella, de mi regreso. Algunos me evitaban, otros en cambio eran demasiado amables, demasiado serviciales, como si intentaran compensar lo fácil que les resultó creer en mi deshonestidad. Pero poco a poco todo fue normalizándose. Demostré que podía ser una profesional, que podía trabajar con personas en las que no confiaba del todo, que podía separar lo personal de lo profesional. Gané su respeto y, lo que era más importante, recuperé el mío propio. En cuanto a mi vida personal, decidí tomarme una pausa, concentrarme en mí, en mi carrera, en mis intereses. Empecé a viajar, Argentina, Chile, Perú. Países de los que siempre habíamos hablado con Leonardo, pero que nunca visitamos. Compraba billetes, hacía la maleta y me iba sola. Y, por primera vez en mi vida, disfrutaba de esa soledad, de la libertad de hacer lo que quisiera, cuando quisiera, con quien quisiera. A veces Esperanza intentaba presentarme a alguno de sus amigos o colegas. Solo una cena, Valentina. Sin compromisos. Pero yo me negaba, con cortesía pero con firmeza. No estaba lista. No estaba segura de si alguna vez volvería a estar lista para abrir mi corazón, para arriesgarme otra vez. Pasaron 6 meses. Luego 1 año. Poco a poco fui olvidando a Leonardo, su rostro, su voz, sus caricias. El dolor de la traición se fue apagando, convirtiéndose en un simple hecho de mi biografía, y no en una herida abierta. Ya no me despertaba por las noches pensando en él y en Isabella, no los imaginaba juntos, no me atormentaba con preguntas de por qué o cómo no lo vi venir. Seguía adelante, día tras día, paso a paso. Y entonces, un martes cualquiera, me encontré con Octavio Montenegro, ese mismo que ocupó mi puesto y luego renunció, incapaz de ser parte de la mentira y la falsificación. Nos vimos por casualidad en un café donde yo almorzaba. Él estaba en la mesa de al lado, leyendo un libro, y no me notó hasta que yo misma me acerqué. ¿Octavio? ¿Octavio Montenegro? Levantó la vista y sus ojos se abrieron de sorpresa. Valentina. ¡Qué encuentro tan inesperado! ¿Puedo sentarme? Claro, dejó el libro a un lado. ¿Cómo estás? Y nos pusimos a conversar. Del trabajo, de la vida, de los planes para el futuro. Me contó que, después de dejar nuestra empresa, había encontrado un nuevo empleo, menos dinero, pero más satisfacción. Trabajo en una organización sin fines de lucro, dijo. Ayudamos a niños de familias desfavorecidas, organizamos programas educativos, buscamos patrocinadores, montamos eventos. Sus ojos brillaban mientras hablaba de ello. Y me descubrí pensando que me gustaba esa luz. Me gustaba su sinceridad, su entusiasmo, su bondad. Esa bondad que alguna vez lo llevó a arriesgar su carrera por una mujer desconocida, por la justicia. Charlamos durante todo el almuerzo, luego decidimos dar un paseo, después fuimos al cine, después intercambiamos números de teléfono. Y luego fue el primer mensaje, la primera llamada, la primera cena, el primer beso, cauteloso, inseguro, como si ambos temiéramos espantar algo frágil que apenas empezaba a nacer. No lo había planeado, no buscaba una nueva relación, no creía que pudiera volver a confiar en alguien. Pero con Octavio todo era diferente, más sencillo, más honesto. Sin juegos, sin máscaras, sin intentos de impresionar o de ocultar defectos. Simplemente éramos nosotros mismos, 2 personas que se encontraron por casualidad, que se agradaron y decidieron ver qué pasaba.
Pasó un mes, luego otro. No llamaba a Octavio mi novio, no lo presentaba a mis amigos como mi pareja. Solo compartíamos tiempo juntos, conversábamos, reíamos, nos conocíamos. Y poco a poco, sin que me diera cuenta, el miedo comenzó a desvanecerse, el miedo a ser traicionada otra vez, a ser engañada, a perderlo todo. Una noche, mientras cenábamos en mi casa, Octavio se puso de pronto serio. Valentina, tenemos que hablar. Mi corazón dio un salto. Esas palabras, esas terribles palabras que nunca anuncian nada bueno. ¿De qué? Pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila. De nosotros. De lo que está pasando entre nosotros. Guardé silencio, esperando que continuara, preparándome para lo peor, que dijera que necesitaba más espacio, o que había conocido a otra persona, o que no estaba listo para algo serio. Me he enamorado de ti, Valentina, dijo simplemente. En serio. Y necesito saber qué está pasando entre nosotros. ¿Esto es solo pasar un buen rato, o es algo más? Lo miré, sin saber qué responder. ¿Qué sentía yo? Cariño, sí. Simpatía, sin duda. Pasión, también. Pero amor. No estaba segura de ser capaz de volver a sentirlo, de poder permitirme esa vulnerabilidad. No lo sé, Octavio, respondí con honestidad. Estoy bien contigo, de verdad estoy bien, pero después de todo lo que pasó, tienes miedo, dijo suavemente. Miedo de volver a confiar, de abrirte otra vez. Lo entiendo y no quiero apresurarte. Entonces, ¿para qué esta conversación? Pregunté. ¿Por qué ponerle nombre, definirlo, complicarlo? Él sonrió. Porque quiero que lo sepas, que sepas que estoy aquí, que no me voy, que estoy dispuesto a esperar lo que haga falta. Dispuesto a darte tiempo, espacio, libertad, todo lo que necesites para volver a confiar, para dejar de tener miedo. Lo miré y, de repente, sentí que algo dentro de mí se quebraba, no de dolor, no, de alivio. Del alivio de saber que no todos los hombres son como Leonardo, que no todas las relaciones están condenadas a la traición y la mentira, que a veces la vida te da una segunda oportunidad, una oportunidad para la felicidad, para el amor, para la confianza. No puedo prometerte que será fácil, susurré. No puedo prometer que no voy a dudar, a tener miedo, a rechazarte. Lo sé, dijo él, tomando mi mano. Y no te pido promesas. Solo, inténtalo. Intenta creer que no todas las historias terminan igual, que la nuestra puede ser diferente. Y lo intenté, día tras día, paso a paso aprendí a confiar. No solo en él, sino también en mí misma, en mi intuición, en mis sentimientos, en mi capacidad de distinguir la verdad de la mentira. No fue sencillo. Hubo días en los que el miedo regresaba, cuando buscaba trampas en cada una de sus palabras, mentiras en cada promesa, cuando revisaba su teléfono mientras se duchaba o vigilaba la expresión de su rostro al mencionar a otras mujeres. Pero Octavio fue paciente, no se ofendía, no se enojaba, no exigía una confianza absoluta que aún no podía darle. Simplemente estaba allí, honesto, abierto, auténtico. Pasó medio año más, luego un año. Poco a poco, día tras día, el miedo fue retrocediendo. Empecé a creer, en él, en nosotros, en la posibilidad de la felicidad después del dolor, de la confianza después de la traición, del amor después de la desilusión. Y entonces, una de esas noches de sábado cualquiera, mientras estábamos en mi balcón bebiendo vino y mirando las estrellas, comprendí de pronto, soy feliz. Verdaderamente, profundamente feliz, no con esa felicidad febril y desesperada del primer enamoramiento que viví con Leonardo, sino con la felicidad tranquila, serena y segura de un amor maduro. ¿En qué piensas?, preguntó Octavio, notando la expresión de mi rostro. En ti, respondí con sinceridad. En nosotros. En lo extraña que puede ser a veces la vida. ¿Extraña? Sí. Si no hubiera sido por la traición de Leonardo, por la vileza de Isabella, por mi despido, nunca nos habríamos conocido. Tú no habrías ocupado mi lugar, no habrías descubierto la falsificación, no te habrías puesto en contacto conmigo. Destino,
sonrió él. Tal vez, asentí. O simplemente casualidad. O nuestra elección, la elección de hacer lo correcto cuando era más fácil callar, la elección de no rendirse cuando era más sencillo bajar los brazos, la elección de arriesgar de nuevo cuando era más seguro quedarse sola. Me alegra que hayas hecho esa elección, dijo en voz baja. Me alegra que los dos la hayamos hecho. Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo una paz maravillosa, una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Yo también, susurré. Yo también. No sabíamos qué nos deparaba el futuro. Nadie lo sabe. Tal vez algún día decidamos vivir juntos. Tal vez casarnos. Tal vez tengamos hijos. O tal vez no. Pero eso no importaba, al menos, no ahora. Lo importante era que estábamos aquí, ahora, juntos. Lo importante era que había vuelto a aprender a creer en el amor, en la confianza, en la posibilidad de la felicidad. Lo importante era que mi historia había recibido una segunda oportunidad. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.